Bendiciones y gracias a los productos de escritorio Madison, mi persona, el profesor Pacha, le estará explicando el tema de las magnitudes físicas. Bien, luego de esta breve introducción, comencemos. Como concepto les indicaré que las magnitudes físicas, por su naturaleza, se clasifican en dos: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Pero vamos a definir qué es la palabra magnitud. Magnitud es una cantidad medible, dándole distintos valores numéricos, resultado de una medición. ¿De acuerdo? Como bien les había dicho que las magnitudes se clasificaban en escalares y vectoriales, vamos a explicar las magnitudes escalares. ¿Qué son? Son aquellas que poseen un valor numérico y su unidad respectiva. Por ejemplo, el dinero. ¿Sí? Aquí vamos a mostrar. Este dinero, un ejemplo. Miren, tiene un valor numérico, es decir, dice 50 y su unidad respectiva había sido centavos, ¿no? Entonces, es una magnitud escalar. Hagamos otro ejemplo sobre la masa. Aquí voy a mostrarles este pequeño recipiente que tenemos arroz, ¿verdad? Y dice que tiene 2 libras. Entonces 2 había sido el valor numérico, 2. Y su unidad respectiva ha sido libras, ¿de acuerdo? Entonces esta es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido. Ahora vamos a explicar el concepto de las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas que, aparte de conocer su valor numérico y su unidad respectiva, es necesario, escuchen bien, es necesario conocer su dirección y sentido. Ejemplo, tenemos la velocidad. Vamos a hacer para este ejemplo. Observen aquí, tenemos un chasqui, ¿sí? Este chasqui está corriendo a una velocidad de 30 metros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, su unidad había sido 30 y su unidad había sido metros por segundo. Pero aparte, está corriendo en una dirección, es decir, podemos observar que está corriendo a la derecha, ¿sí? ¿Sí? Está corriendo. Entonces, esa es su velocidad. Entonces, había tenido también una dirección, que había sido de izquierda a derecha, y un sentido también. El sentido, posteriormente, les estaré explicando a qué se refiere. También, otro concepto, para diferenciar qué es una magnitud vectorial, había sido la fuerza, ¿sí? Nosotros, ¿dónde utilizamos la fuerza? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Cuando dos personas se agarran y se jalan, ahí aparece el concepto de fuerza, ¿sí? Ahora, el peso. Alguna vez habrán visto que cuando cargan algo, dicen, oh, está muy pesado, ¿verdad? Hay una fuerza llamada peso. Ese peso es una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Entonces, el peso también había sido una magnitud vectorial. ¿Por qué? El peso, aparte de tener un valor numérico y su unidad, también tiene una dirección y sentido. Voy a explicarles a continuación los conceptos de dirección y sentido. Bien, continuemos. Entonces, introducirnos al famoso concepto de vector. ¿Qué es un vector? Dice, un vector es un segmento de una recta orientada que nos servirá para representar magnitudes vectoriales. ¿De acuerdo? Entonces, un vector había sido una magnitud vectorial. Los elementos de un vector. Los elementos de un vector en sí son 4. Miren, aquí estoy colocando los ejes coordenados, ¿no? X y Y. Y aquí estoy colocando un segmento de una recta orientada. Y miren estas partes que tiene. Dice que tiene un módulo. Dice que tiene un sentido. Tiene una dirección y tiene un punto de aplicación. Entonces los elementos de un vector habían sido en sí 4. Ahora voy a definir qué son en cada uno de estos. El módulo, aquí estamos viendo, dice, el módulo es el valor numérico absoluto del vector. Se le puede escribir con letras mayúsculas, pero siempre van a tomar en cuenta que para definir un vector tiene que tener una flechita arriba, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser la letra A, y B, C, o cualquier letra del abecedario, siempre y cuando en la parte superior lleve una flechita. ¿Listo? Entonces, eso es el módulo. El módulo también podemos decir que es el tamaño que tiene el vector. Aquí podemos observar que si medimos desde aquí hasta aquí,
debe tener una cierta medida, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar un transportador, podemos usar también otro instrumento y vamos a ver cuánto mide. Aproximadamente, si observamos bien, este vector que está dibujado, vamos a ver desde el 0, mide 3.1 aproximadamente, ¿sí? 3.1. Entonces eso había sido el módulo. El módulo, entonces, en otras palabras, ha sido el tamaño que tiene el vector. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué es el sentido. El sentido es la orientación del vector. Se representa por una flecha. Entonces el sentido, aquí vemos, aquí está el vector. Este lugar que está sombreado aquí, con líneas punteadas, había sido el sentido. Entonces, el sentido había sido la orientación del vector y está representado por una flecha. Ahora, la otra parte es la dirección. La dirección está dada por el ángulo respecto al vector. Vamos a ver nuevamente, aplicando nuestro transportador, cuánto será su dirección. Si observamos, voy a tratar de calibrar, está 0 grados, ¿sí? A la derecha estamos midiendo 0 grados. Vamos a medir 10 grados, 20 grados, aproximadamente. Miren, aquí está la línea punteada, sería 20. Si tomamos en cuenta, vamos a cubrir 25, 26, 27. Había sido 27. Si mido esto correctamente, aquí miren, aquí está 20. Puedo tomar en cuenta cada uno de estos, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ¿sí? Entonces, su ángulo había sido de 27 grados respecto a estos ejes coordenados. Entonces, ahora ya saben que la dirección había sido, y se está dada por el ángulo respecto al vector. ¿Sí? De este ejemplo hemos visto que había sido de 27 grados. ¿Y qué es el punto de aplicación? Es el origen del vector. Entonces, aquí está el punto de aplicación, el origen de este vector. ¿Sí? Espero que se haya podido entender. Y vamos a continuar, para terminar, vamos a hacer unos pequeños ejemplos. ¿Sí? Dice aquí, desplaza a una velocidad de 250 kilómetros por hora en forma horizontal, de izquierda a derecha. ¿De qué tipo de magnitud se trata? Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a tomar en cuenta los datos. ¿Sí? Entonces dice que tiene una velocidad de 250. 250, como habrán notado, es la cantidad numérica, ¿verdad? Kilómetros por hora había sido su unidad. Kilómetros por hora. Listo, hasta aquí yo puedo decir que es una magnitud, pero sería una magnitud escalar o vectorial. Bien, observemos. Dice en forma horizontal de izquierda a derecha, o sea, se desplaza, dice, o sea, se mueve de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿de qué tipo de...? Ahora sí, si tomamos en cuenta ese tipo de movimiento que se desplaza de izquierda a derecha, podemos definir que está yendo de ese punto, ¿sí? Y se va a la derecha. Entonces, ¿cuántos grados se ha recorrido? Los grados serían 0 grados. Entonces había habido un movimiento, un sentido, ¿no? Entonces esa había sido una magnitud vectorial. ¿Sí? ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ¿cuánto es su tamaño? 250. ¿Cuál es su unidad? Kilómetros por hora. Y como dice que se mueve en forma horizontal de izquierda a derecha, también había tenido un sentido. Entonces había sido una magnitud vectorial. Entonces la respuesta había sido una magnitud vectorial. Y finalmente aquí hay otra pregunta para terminar nuestro concepto. Dice, María compra media arroba de papa. ¿De qué magnitud debemos estar hablando? Bueno, suponiendo que había comprado media arroba, aquí vamos a colocar como ejemplo nuevamente nuestro rato que habíamos utilizado, ¿no? Sabemos que esto es media arroba. ¿De qué magnitud estamos hablando? Bueno, sabemos que tiene un valor numérico. Media arroba sería su unidad. Pero no dice si esto va a ir arriba o abajo. Sabemos que simplemente es una cantidad y su unidad. Entonces esta había sido simplemente una magnitud escalar. Porque solamente tiene una cantidad numérica y su unidad. Nada más. ¿De acuerdo? Eso es todo. Y hasta aquí el video de hoy, jóvenes señoritas. Esperando que puedan haber entendido muy bien el tema. Nos veremos la próxima semana. Hasta pronto.